pero para la gente que nos vaya a ver en el vídeo en Facebook, no sé qué pasa, que no me deja me emitir en directo, entonces ya luego lo subiré a Facebook, ¿vale? Bueno, Alfonso de la O González presenta a la sociedad civil la revista oficial de la Armada, Bolín, ¿vale? Nacido en Barcelona en 1967, ha vivido casi 40 años en Cádiz, es licenciado en Derecho, experto en contratación y experto en contratación pública. Trabajó para la Armada Española y alcanzó el grado de Intendencia Naval. Actualmente dirige la revista Bolina y ha colaborado con varias publicaciones. Y una duda que tengo, don Alfonso, es, ¿usted está en activo como coronel? Estoy en activo, sí. Vale. Es que no me quedaba ya claro. Sí. Estoy todavía en activo. Y además me queda bastante tiempo. Vale, perfecto. O sea, tengo que dar mucha guerra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradecer a Manu su presentación y a Foro Libre la hospitalidad tan acogedora. La tercera vez que vengo aquí, hace septiembre del 2024, de una charla sobre el cuerpo de intendencia precisamente. Sí, estuvo muy interesante. Y hace unas semanas pues, presentando el último libro de Antonio. Sí, para situarnos un poco, el cuerpo de intendencia de la Armada, recordar que es un cuerpo auxiliar de la Armada, nos dedicamos a la parte logística, es decir, de conseguir todo tipo de material, excepto el material médico y farmacéutico, vestuarios, los víveres, la munición, el combustible, etcétera. Y luego también nos dedicamos a la parte económica administrativa, es decir, lo que es el gasto público, la contratación administrativa, el conseguir el recurso financiero, es decir, que somos un poco los economistas de la Armada. Pues bien, esta es nuestra función marina. En la actualidad, para acceder al cuerpo de intendencia de la Armada, pues hay que tener una titulación, ya sea en Derecho o en Ciencias Económicas o en Empresariales. Yo pertenezco a la penúltima promoción de los que entrábamos 5 años en la Escuela Naval con los infantes de Marina y los de Cuerpo General. Yo me acuerdo, yo terminé el COU, el curso de orientación universitaria, y me vine aquí a Cádiz a preparar la oposición. Vamos, yo vivía aquí detrás, en la calle Santísimo Cristo de las Aguas. He sido lagunero durante los años de preparación de la oposición. Ya, conseguí ingresar en la escuela, pero mi promoción fue la penúltima. Ya a partir de 1995 empezaron a ingresar pues, oficiales procedentes de Derecho y de Económicas, que son ahora mismo el 90% de todos los oficiales del cuerpo de intendencia. Lo que vengo a presentar hoy es una revista, la voy a pasar para que la vayan ojeando, que es Bolina. Este es el segundo número, es una foto muy bonita de Cádiz, ¿no? De Cádiz, la pista aérea de Cádiz. Esta foto siempre quise publicarla en una portada. Yo me acuerdo de un trofeo Carranza del año 76 que tenía esta foto, pues la paso para que la vayan ojeando. La revista ya les digo que es digital, es online, pero de vez en cuando pues imprimimos algún número para que haya constancia. Bueno, es una publicación del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene unas 17, 18 publicaciones. O sea, está la Revista Española de Defensa, que habla de todos los 3 ejércitos. Está la Revista General de Marina, que es de 1877. La Revista del Ejército de Tierra, otra de Aeronáutica. Luego hay revistas históricas de cada arma. A mí me gusta mucho la del Ejército del Aire, que se llama Aeroplano. Hay boletines de personal. Dentro de la Armada tenemos un boletín de Infantería de Marina, uno de Ingenieros, los interventores tienen su propia revista, y hasta ahora los de Intendencia pues no teníamos una revista. El último precedente es de 1863, que se llamaba el Boletín del Cuerpo Administrativo de la Armada. Entonces no nos llamábamos Intendencia, nos llamábamos Cuerpo Administrativo. Ya digo, dejó de publicarse en 1863, es decir, antes de que se fundara la Revista General de Marina. Y bueno, pues en la actualidad pues yo soy el director de esta revista. Se han publicado 2 números hasta la fecha en la intranet, y este mes de mayo he conseguido por fin que salgamos a la red, a internet. Entonces les voy a comentar un poco mi relación con, o sea, qué pinto yo como director de la revista de la publicación del Ministerio de Defensa, ¿no? Es un poco mi trayectoria. Y dice, bueno, a mí la verdad es que siempre me ha gustado escribir desde pequeño. Yo estuve en un colegio de jesuitas en Barcelona, se llama San Estanislao de Kostka. Ya con 12 años, pues llegué un día muy contento a mi casa, me habían publicado un artículo. Yo hablaba de la Feria de Santa Lucía. La Feria de Santa Lucía es una exposición que se hace en Barcelona alrededor de la Catedral y de la Sagrada Familia. Pues son paradas de productos navideños. Se hacen figuritas, nacimientos, acebo, abetos, todo lo que tiene que ver con la Navidad. Santa Lucía es el 13 de diciembre, pues
desde el 13 hasta el 20 de diciembre, o sea, es una semana, 10 días, pues que toda la ciudad pues tiene ese ambiente navideño. Entonces yo escribí un artículo sobre la Feria de Santa Lucía, llegué muy ufano a casa, me enseñaron muy orgulloso ante mi padre, y mi padre que siempre ha sido un juez implacable, o sea, me bajó enseguida, ¿no? Mi padre que era de la isla de San Fernando. Y cuando vio el artículo leyó y dice: ¿cómo se te ocurre poner al Caganer antes que al niño Jesús? Mi padre, un pesebrista de la isla, y claro, no entendía la escatología mediterránea, ¿no? O sea, eso del Caganer le chocó mucho. Pero eso me hizo bajar la realidad. Y bueno, siempre estuve escribiendo, y cuando ingreso en la Escuela Naval Militar, después de prepararme aquí en Cádiz, pues en primero, que vemos en las películas americanas, ¿no? El régimen de las academias militares, duro, corriendo, señor, sí, señor, arriba, abajo. Un día aparece un guardia marina, un alumno de cuarto curso, y nos habla de una revista que se publica en la Escuela Naval, que se llama Tambo, y nos pues pide colaboraciones, y nos ofrece el aliciente de que el que se meta en la redacción no va a clase de gimnasia. O sea, me apunté el primero, o sea, aquí cuenten conmigo. Luego no era así. Luego que me metí en la redacción, pero solo me eximieron de clase de gimnasia cuando estábamos próximos a publicar un número de Tambo. Pero en fin, allí sí recuerdo que de los alumnos, que de los 5 años que estuve en la Escuela Naval, de los 5 años, 3 directores, me incluyo yo, pues fuimos de intendencia, del cuerpo de intendencia. O sea, que los de intendencia siempre hemos estado relacionados con el tema de escribir, ¿no? ¿Por qué? Quizás porque somos el único cuerpo que no tenemos miedo al folio en blanco. O sea, nuestro trabajo muchas veces consiste en enfrentarnos al folio en blanco. A ver, hay que solicitar necesidades, escribir un pliego de prescripciones técnicas. O sea, no tenemos ese miedo al folio en blanco. Estamos acostumbrados a redactar cualquier tipo de escrito oficial. Pues bien, en la Escuela Naval hay un dicho de un periodista que es: escribir es meterse en problemas. Y en una institución tan jerarquizada como el Ejército, pues todavía más, o sea, que hay que andarse con pies de plomo. A mí la experiencia de Tambo me sirvió, o sea, sé que toqué un poco las narices a determinados personajes. También debo decir que me dieron la cara por mí, los directores de la revista. Y en el año 1991 me embarco en el Juan Sebastián Elcano, como guardia marina, como está ahora la princesa. Y allí pues se publicaba también una revista de la que yo fui director, que se llama La Alegre Cangreja. La cangreja es una vela del mesano, de las velas grandes. Tradicionalmente la revista tenía nombre de velas del Cano. Otros años era la Escandalosa, que era otro tipo de velas, la Trinquitilla. Pero aquel año yo decidí que fuera La Alegre Cangreja, ¿no? Quería dar un poco de picante a la revista. Que decir tiene, pues, tuve arrestos, tuve de todo, ¿no? Tuve una experiencia, más fue un viaje largo, fue un viaje no fue una vuelta al mundo, pero fueron 8 meses porque estábamos celebrando el bicentenario de la expedición Malaspina y estuvimos en Vancouver. Vancouver, por cierto, ciudad hermanada con Cádiz, a raíz de la expedición de Malaspina. Pues bien, en aquel viaje yo me marqué el reto de sacar un número todas las semanas, lo conseguí, pero vamos, me gané enemigos. Afortunadamente, pues siempre tuve al comandante del barco de mi parte, o sea, que me sacó de más de un problema. Y cuando llego a la Escuela Naval en cuarto, entonces es mi momento. Yo soy ya el director de Tambo, la revista de la Escuela Naval, como alumno de cuarto curso. Y ahí sí decido ya hacer una revista más plana. Ya tenía la experiencia de todos los problemas que había tenido en el Cano, y decido hacer, el Tambo normalmente era una revista donde se hacían chanzas de los profesores, de los mandos, y yo dije allí, bueno, sí, pero menos. Entonces yo quise hacer un poco la revista, abrirla un poco, abrir la mente, ¿no? Pues empecé a meter artículos de fútbol, artículos gastronómicos, de sitios en Pontevedra o en Marín donde ir a comer. O sea, no tanto la chanza con el profesor de turno, intelectualizar un poco, subir el nivel. Bien. Además tuve la suerte en ese mismo año que hubo unos campeonatos interacademias en Marín. Había cada 2 años, habían campeonatos de deportes entre las 3 academias militares, los del Aire de San Javier, la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín. Y ese año pues hubo una competición de todos los deportes, tenis, vela, patrullas militares, orientación militar, judo, pues se celebró en Marín. Y entonces sacamos un periódico diario todos los días que era Tambo Sport. Yo tuve pues el honor de dirigirlo, me rodeé de muy buenos colaboradores, la verdad que fue un éxito. Hubo alguna que otra polémica, pero yo prefiero que se hable de la revista a que no se hable, y también tuvimos algún que otro problema,
pero la verdad que fue un éxito. Y allí es donde yo me sentí, es el momento que mejor recuerdo yo de mi paso por la Escuela Naval Militar, ¿no? Dirigiendo una publicación. Yo siempre he dicho que si no hubiera sido marino me habría gustado dedicarme al periodismo. Ahora con el tiempo lo pienso y creo que no habría estado periodismo. Porque el periodismo es una carrera que se inventó para dignificar un poco a los periodistas, pero que antiguamente el periodismo deja de ser un oficio. Antiguamente estaba la escuela de prensa, se creó lo de la facultad de periodismo, pero yo creo que cualquier titulado puede dedicarse al periodismo. De hecho, los grandes periodistas, siempre hablo de los marinos, ¿no? Está Jesús Cacho, un periodista económico muy importante, este es marino. Estaba José María Carrascal, también era marino mercante. Curiosidades, Carlos Herrera, médico, o sea, el Gran Wyoming, médico también. O sea, que no tienen por qué ser periodistas. Luego sí hay los periodistas de raza, ¿no? O sea, Pedro J. Ramírez, ¿no? Que sí es de la Facultad de Navarra. Pero yo es un tema que sí, posiblemente si no me hubiera dedicado a la Armada, pues quizás sí me habría gustado dirigir un periódico, ¿no? Y siempre he tenido grandes referentes. En España hay grandes directores, Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, David Jiménez. Y ese mundillo pues siempre me ha gustado, ¿no? El mundo de... Bueno, ahora ha cambiado totalmente con el tema de la informática y de Internet, pero el mundo de las rotativas, ese siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, yo salgo de la Escuela Naval y me olvido ya de las publicaciones de defensa, hasta que estando destinado en Las Palmas de Gran Canaria, a través de un profesor del Cano, me llega un recado de un comandante de intendencia que había sido profesor mío en la Escuela Naval, que luego fue intendente general, se llamaba Rogelio Bandín, donde veía que en la revista general de Marina los de intendencia escribían poco. Entonces andaba reclutando el personal para escribir en la revista y uno de los llamados fui yo. Tú, Alfonso, que escribes, y bueno, pues decidí, pues recogí el guante y me puse a escribir una serie de artículos. Los primeros, bueno, me hicieron mi caso y mira, chaval, esto no es lo que queremos aquí. Pero poco a poco, bueno, al final, a base de insistir, me publicaron un artículo, fue polémico, pero gustó. Y a raíz de eso, pues empecé a publicar en Revista General de Marina. Primero artículos de tipo humorístico, luego ya un poco más literarios y por último profesionales. Y hablando de contratación administrativa, pero siempre dándoles un toque humorístico. Entonces, yo recuerdo, años después estuve otra vez en el Juan Sebastián Elcano, 3 años, como capitán habilitado. Y el pater, el cura del barco, me decía, hombre, tú, Alfonso, deberías dirigir una revista. Claro, dirigir una revista, todavía no estaba las comunicaciones como está hoy en día Internet. Hoy en día dirigir una revista, pues hay programas informáticos que te ayudan. O sea, antiguamente tenía que ser gente de procedencia de artes gráficas para maquetar. De hecho, yo he colaborado durante muchos años con el famoso gastrónomo gaditano Carlos Espínola, saben que es el autor del libro del atún, su consuegro. Sí. Y él venía de artes gráficas. Entonces él sí sabía cómo maquetar una revista, lo hacía manualmente en casa, y colaborábamos muchos, pero él sabía lo que se traía entre manos. Bueno, pues resulta que yo me hago un nombre en la Revista General de Marina, me voy destinado a Madrid en el 2017, y mi despacho justo estaba enfrente de la Revista General de Marina. O sea, me hice muy amigo del coronel de Infantería Marina que estaba en la reserva, que llevaba la revista. Y no solo publicaba artículos, publicaba reseñas literarias, publicaba misceláneas, que eran pequeños sueltos, y todo tipo de colaboraciones. Yo digo, allí me hice un pequeño nombre en el mundo de la Revista General de Marina, de las publicaciones de defensa. Hace como 2 años, cuando llega un nuevo intendente general, que es el actual intendente general, Carlos Caballero, pues trae muchas ideas. Su antecesor pues había marcado un antes y después en la historia del cuerpo de intendencia, que fue el general Carlos Molinero, y Caballero se encuentra, bueno, que tiene varios proyectos, varios retos. Y uno de ellos es el crear una revista del cuerpo de intendencia. Y bueno, sonaron varios nombres, yo sé que sonó el mío. Carlos Caballero decía, sí, pero Alfonso es demasiado literario, lo cual es un halago para mí. Yo tampoco había publicado más allá de unos cuantos artículos en la Revista General de Marina y en otras publicaciones. Pero sonó mi nombre, pero el elegido fue el coronel Manolón Pérez García. Manolón era el Relaciones Públicas de la flota, el oficial de Relaciones con la Prensa de la flota, aunque también ha escrito bastante, pero estaba a punto de pasar al retiro y dijo, mira, yo tengo otros proyectos,
ofrecérselo a Alfonso, y él fue el que realmente, aunque me designó el general Caballero, pero lo que pensó en mí, realmente el que me designó fue Manuel Pérez García. Entonces el general llamó a mi puerta: oye, Alfonso, ¿tú querrías hacerte la revista, hacerte cargo de la revista? Y debo decir, yo estaba deseando que me lo pidieran. O sea, yo recibí la noticia con gran alegría. Digo, esto, hombre, solo había una cosa que me molestaba, que es que no se me hubiera ocurrido a mí la idea de crear una revista de intendencia. O sea, yo que llevo toda la vida escribiendo y cómo no se me ha ocurrido a mí, y bueno, se le ocurrió a este general, y digo, pues adelante, por supuesto. Me dije, el timón es tuyo. Bien, yo encantado. Yo tenía varias referencias, ¿eh? Yo me había fijado en la revista de Infantería de Marina, más o menos había visto su estructura, me gusta, la seguía mucho, y mi idea para llevar a cabo una revista era pues, una serie de artículos profesionales y luego rellenarlos pues, con actividades del cuerpo, eventos, reuniones del cuerpo, literatura intendente, por ejemplo, que el cuerpo de intendencia tiene muchos escritores a lo largo de su historia, de los últimos 300 años hay muchísimos escritores, ya digo, por esa falta del miedo al folio en blanco. Otras actividades culturales pues pueden ser de los cantantes también, ¿no? de grupos musicales. También hay mucho pintor, pero yo no quise reproducir lo que es la Revista General de Marina, que tenía un apartado para los pintores de la Armada, pintamonas, ¿no? Es verdad que tenemos buenos pintores, pero no quería reproducir la Revista General de Marina, quería hacer una revista propia. Y quería hacer una revista con un sello diferente. No quería que la revista fuera un latazo, quería sobre todo mucha imagen, mucha fotografía. Mi referencia era una revista de cuando yo era adolescente, en los años, a finales de los 70, principios de los 80, había una revista en España muy popular que era el Super Pop, no sé si lo recuerdan, Super Pop, sobre todo en la época de la película Gris, de Travolta, Olivia Newton-John, que era una película con muchos colores muy chillones, el rosa, el negro, y yo quería algo así, una revista llamativa, que entretuviera, que tuviera rigor profesional, lógicamente, pero claro, debo decir que vivimos en una época donde la escritura se lee poco, se leen los titulares, es la época del TikTok. Entonces hay que ofrecer, para que la revista no sea infumable, pues hay que darle variedad, hay que dar fotografías, color, que haya textos, por supuesto, para que esté interesado. Bueno, lo que no podemos hacer es una crítica que le hago a la Revista General de Marina muchas veces, que son artículos muy sesudos, con integrales triples, que son a quien son lea. La integral triple, eso ya es para gente muy erudita, no para el gran público. Y de lo que se trataba el proyecto de la revista era, por un lado, dar a conocer el cuerpo de intendencia, dar a conocer nuestra actividad, que nos conociéramos entre todos los intendentes, porque ya digo, yo soy de una promoción que tenía 4 promociones por delante, bueno, y una solo por debajo, ¿no? Pero antiguamente nos conocíamos, pues, en un umbral de 8 o 9 promociones nos conocíamos todos. Ahora están 1 año o 2 años en la escuela naval y no se conocen entre los oficiales. Y también crear un foro de debate. Es decir, ¿no? Lo que le ha pasado a uno, pues le puede servir de experiencia a otro. Esa era un poco la idea de la revista, tal como la concibió el general Caballero, y yo recogí el guante. Ahora, muy bien, yo tenía mi proyecto y mi idea. ¿Y cómo llevo eso a cabo? Pues yo dije que sí, muy alegremente. Pero una revista, además de los artículos, de las colaboraciones, de las fotografías, eso hay que darle una forma, eso hay que maquetarlo. Yo no disponía, dije, bueno, mi idea era, bueno, Dios proveerá, ya aparecerá alguien. Y tuve la inmensa suerte de que en el destino donde yo estoy, un civil del personal laboral del Ministerio de Defensa, que está conmigo precisamente destinado, este hombre era delineante, procedía del Instituto Hidrográfico, había participado pues ya en publicaciones de oficiales de la Marina, como el Anuario de Mareas o demás publicaciones profesionales de la seguridad naval del Instituto Hidrográfico. Y cuando me dio a hablar de la revista, pues le conté el proyecto y se le encendieron los ojos. Bueno, Alfonso, yo me gustaría, y enseguida pues entre los dos hemos hecho un buen tándem, él escribiendo, él maquetando, yo buscando colaboraciones, y bueno, hemos sacado de momento dos números. El primero, que tenía una imagen del castillo de San Andrés en Ferrol, con el buque Patiño, y este segundo, que es el de la ciudad de Cádiz. Estos 2 números se han publicado en internet. A mí cuando me ofrecen lo de la dirección de la revista, enseguida dije, me ha encantado. Pero claro, yo pensaba que iba a ser director de una revista con cara y ojos, una revista que saliera a internet.
Y lo primero que me dijeron, no, esto va a salir solamente en intranet, con lo cual la difusión de la revista era pues a base de PDF y mandarla por correo electrónico, o sea... Me imagino que todo el mundo sabe lo que es intranet interno solamente. Intranet, bueno, es una internet interna de una empresa o de un ministerio, o sea, que tenía poca salida al exterior. O sea, había que hacerla con PDF y a través de WhatsApp. Y entonces yo dije, vamos a ver, si a mí me vais a dar una revista, yo por vanidad, yo quiero para mi currículum, digamos, yo quiero una revista con cara y ojos, que cuando yo vaya a Barcelona a ver a mis amigos, oye, yo dirijo una revista, ¿y eso dónde está? Claro, si no estás dentro del Ministerio de Defensa o tienes algún amigo que te la pase, pues es difícil. Y entonces desde el primer momento yo me puse a dar la batalla porque la revista tenía que salir en internet, y lo he conseguido. O sea, después de 6 meses dándole el follón a mi general, y tocando, llamando a muchas puertas del Ministerio de Defensa, pues lo hemos conseguido. Y el próximo número, que va a salir ahora este mes de mayo, estamos esperando que me den el ISBN y una serie de códigos, pero va a salir en internet. Y bueno, pues yo espero que desde final de mes que tecleen en Google revista Bolina Intendencia o Ministerio de Defensa y la tendrán allí. En cualquier caso, si no será, os la paso el enlace y lo ponemos allí fuera. Y me ha hablado además Manu de, incluso desde la revista Nova Talasa, Sí. pues poner un enlace. El nombre de la revista es Bolina. Bolina es un término marinero. Inicialmente, bueno, yo, aparte de cuando creo la revista, me rodeé de una serie de colaboradores, ¿no? Tengo un par de tenientes de la base naval de Rota, y tengo un compañero que es el director del Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada en Madrid, Lorenzo Prat, al que designo mi asesor áulico. La verdad es que a Lorenzo, desde hace muchos años, cada vez que yo mando un artículo a la Revista General de Marina, siempre se lo paso a él. Digo, Alfonso, aquí, esto procura moderar aquí, o sea, es un poco mi asesor, y entonces lo designo asesor áulico de la revista, y le digo, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y él me propone el nombre de Bocina, o sea, Boletín del Cuerpo de Intendencia de la Armada. Bocina. Bocina también es un término náutico, aparte de lo que es el claxon, es también un término del eje de la hélice. Pero cuando se lo propuse a mi general, uy, bocina, esto es muy estridente. ¿Y por qué no bolina? Hay una expresión naval que es navegar a la bolina, y efectivamente, pues bolina también, como acróstico, también sirve, Boletín de Intendencia de la Armada. Suena más suave, y tiene un sabor marinero, y gustó, y efectivamente, pues bolina. Y en el Cuerpo de Intendencia todo el mundo habla de bolina. La revista, como ven, tiene un formato tradicional de páginas, son 148 páginas, pero yo voy más allá. A mí me gustaría que no en el siguiente número, no en este número ni en el siguiente, pero dentro de 5 o 6 números, ir a la digitalización, ir a lo que es una revista digital hoy en día, que no va por páginas, aunque tenemos el efecto de pase de página, sino una revista por pestañas. Yo me he fijado en una revista digital que se llama Ferles, es de una chica de origen armenio, Catalina Mijailova. Es una revista que se dedica un poco al lujo, a la arquitectura, y me gusta mucho, pues es el sistema de las fotografías, un texto, entrevistas a personajes de la actualidad, y quiero ir por ese camino. Claro, esto de momento vamos a seguir a consolidar Bolina tal como está hecho ahora. El pasar a internet para mí es un gran paso, es darnos a conocer al gran público. Vamos a competir pues con la infantería marina, con los ingenieros, o sea, estar como casa. Y además yo creo que va a servir para posibles vocaciones futuras en el Cuerpo de Intendencia. Hasta hace poco se podía ingresar en el Cuerpo de Intendencia, había un tope de edad que eran 33 años. Ahora mismo no hay límite de edad. O sea, una persona con 45 años puede ingresar como en el Cuerpo de Intendencia, tiene que superar unas pruebas físicas, pero si está en forma, y las pruebas tampoco son son exigentes, pero vamos, con un poco de entrenamiento se consigue, y han ingresado personas con 38 o 40 años. Es verdad que luego su recorrido profesional pues no va a ser igual que el chaval que tiene 23, pero vamos, que no hay ese límite de edad, y es bueno también que venga gente que ha trabajado que ha trabajado fuera de la administración, que tenga experiencia laboral, y es gente muy valiosa. Yo he conocido a algunos tenientes y
y han aportado mucho, ¿no? Creo que es bueno, que la Armada se surta de personal de todo tipo, ¿no? Aparte de los chavales que sí, que los formas en la academia militar, pero gente con otra visión de la vida, de lo que se cuece en la sociedad, pues creo que es bueno. Y Bolina pues puede ser un buen banderín de enganche. Y poco más que decirles de las revistas. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de responderle. Como ya digo, la revista es totalmente digital. La verdad es que sacarla en formato papel sería muy costoso. De hecho, muy pocas revistas ya del Ministerio de Defensa salen en papel. Hay quien se las imprime. Yo consigo de vez en cuando, pues en la escuela de suboficiales, que me impriman algunos ejemplares, y más que nada para que quede constancia en la Intendencia General en Madrid o en las bibliotecas del Ministerio. Alfonso, yo te quería preguntar, porque no solamente sabemos que dentro del cuerpo de intendencia ha gustado, lógicamente, porque no haber, Sí. a ver, pues ya eso es un logro, pero en otros cuerpos, si a ti te ha venido noticias por infantería, Mira, cuando has visto esto... cuando se lo pasé a mi almirante actual, a mi jefe, el almirante de la base de la Rota, dice, ya, pero esto solo para intendentes, es como la de infantes de marina, ¿eh? Y entonces, una cosa que me dijo el intendente general es, oye, llama a colaborar a gente del cuerpo general, ¿qué esperamos de los intendentes? Ya en el segundo número, llamé a un compañero mío, al coronel del Tercio Sur de Infantería Marina, y me publicó un artículo, ¿qué esperamos de los intendentes? Es abrir un poco a otros cuerpos la revista. En este tercer número, este artículo de qué esperamos de los intendentes, ya me han hecho 2 artículos, 2 oficiales del cuerpo general, uno el antiguo comandante de la flotilla de aeronaves y después el comandante de la fragata Reina Sofía, que ahora mismo está desplegada en el Océano Índico, pues me ha mandado también un artículo, eso, qué es lo que esperan de un oficial de intendencia. O sea que sí, que mi idea es incorporar a gente de otros cuerpos que den su... Hombre, siempre el asunto de la revista es el cuerpo de intendencia, pero sí quiero que colaboren no solo oficiales de otros cuerpos de la Armada, sino oficiales de intendencia también del Ejército del Aire o del Ejército de Y Tierra. sociedad civil, es decir, que en un momento dado, también, gente que desconozca, porque la mayoría, mucha gente no sabe lo que es intendencia, pero eso. Tiene de las películas y tal, todo el mundo hace una referencia, pero no tiene nada que ver. También, es más, ya en la revista General de Marina también escribe mucha gente del mundo de la universidad, y sí, mi intención es que así sea. Más, uno de mis colaboradores, cuando yo saco el primer número, la primera llamada que recibo es la del coronel Rodríguez Villasante, que está retirado, es un señor ya cercano a los 80 años, pero es uno de los grandes eruditos del cuerpo de intendencia. Y bueno, me cogió entusiasmado la revista y en el número 2 y en el número 3 se ha publicado. Él me ha mandado pues, sus escritos, además hace sus dibujos de recreaciones del siglo XVIII, que es quizás nuestros momentos de mayor gloria, ¿no? Porque el cuerpo de intendencia hasta mitad del siglo XVIII era el que partía el bacalao en la Armada. Estaba el cuerpo general y el cuerpo del ministerio, que se llamaba entonces. El cuerpo del ministerio, que éramos los actuales intendentes, pues, mandábamos los arsenales, nos dedicábamos también a lo que es la silvicultura, pues, a toda la protección de los bosques para talar las maderas y hacer los barcos, impartíamos justicia, nos dedicábamos también a la ingeniería naval. ¿Queda algo? Los barcos todavía, el notario del barco. El notario del barco, efectivamente. Hace testamento y tal. Hemos ido perdiendo, a raíz de la caída del Marqués de la Ensenada, pues fuimos perdiendo un poco protagonismo. Ahora somos un club auxiliar. Es verdad que cada vez somos más. Hemos tenido un pequeño resurgimiento en los últimos 20 años. Ahora mismo tenemos 7 generales, que nunca habíamos tenido, siempre habíamos tenido 2 o 3. Y en los últimos 20 años pues tenemos 7 generales. Participamos en organismos internacionales, o sea que estamos viendo un pequeño resurgir del cuerpo de intendencia, pero sí es verdad que el poderío que teníamos hasta mitad del siglo XVIII, hasta la caída del Marqués de la Ensenada, que se llamó la derrota entre la espada y la pluma, nosotros éramos los de la pluma y los de la espada, sí es verdad que el cuerpo general pues, nos acusó de tener poca mentalidad naval y de tener mucha mentalidad fiscal, ¿no? Remábamos más para Hacienda que para lo que es la Marina propiamente dicha. Ya, parte de razón tenían. El caso es que estamos en decadencia y sin embargo pues en los últimos 20 años pues hemos ganado prestigio y nuestra labor pues cada vez es más reconocida por los otros cuerpos y por la sociedad. Sí. Alfonso, ¿cómo se organiza la intendencia a brochazos, por supuesto, a trazos,
Por ejemplo, lo que has dicho de los que están en el Índico. Sí, Porque claro, el barco que está aquí, o está en Ferrol, o está en Cartagena, no tiene problema ninguno, ni aprovisionamiento, ni naverías, ni repuesto, ni comida, ni ropa, ni nada. Pero esa gente que se tiran allí meses, sí, sí. y aparte que está dentro de una organización Sí, 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 con sí. otros barcos fuera, eso me imagino que será más complicado, ¿no? Claro, para eso tenemos un oficial de intendencia y un servicio de aprovisionamiento a bordo que durante los meses previos a esa navegación se han encargado pues de pertrechar el barco con todo lo que haga falta. Y luego, una vez salen de puerto, pues saber llegar a cada base de apoyo, a cada puerto y conseguir pues aprovisionarse pues, fundamentalmente de víveres, claro. ¿Hay base allí? En Por el bases donde sea, y si no, se No, habla digo, con esa misión de esa apoyo. misión sea, hay muchas empresas de suministros navales, ¿no? Muchos provisionistas. Aquí en Cádiz no solo los consignatarios, que son los que ofrecen servicios portuarios, sino los provisionistas. Aquí en Cádiz hay una gran tradición de provisionistas, ¿no? de empresas. Me acuerdo de cuando yo empecé en Marina era Paulino Freire, ¿no? Freire, pues como está, hay muchos. Y pues están en todo el mundo también. O sea que hay una red de provisionistas y sí, a puerto que va, pues nos ponemos en contacto con ellos, ya sea en Djibouti, ahí en la costa este africana, ya sea en Somalia, en Malasia, bueno, en las Islas Seychelles. O sea que sí, hay una red de proveedores y nos suministran lo necesario. ¿Hay acceso a internet a bordo? Sí, tenemos acceso. Pero no me refiero para las comunicaciones oficiales, sino incluso para mandar un correo a casa. Hay un servicio de, bueno, yo cuando estuve navegando la última vez, había un servicio de correo o sea, a través de internet. Se focalizaba una vez al día y el que quería escribir a casa, pues sí, se mandaban. Ahora mismo no sé cómo está el tema, Francis, tú que estás allí. WhatsApp. O sea que no tienes problema ninguno en mandar correos a tu casa. Digo, la conectividad que a veces pues, se satura un poco, pero que yo tengo WhatsApp. Yo estoy vecino de Juan Carlos I y he estado en Helsinki y a casa videollamada para ver a mis hijas. Como estuvieses aquí, vamos. Exactamente. Días que iba mejor y días que Pero más, yo cuando estaba se congelaba a lo mejor en el canal de Guardia Marina nos tocaba una llamada una vez a la semana. Llamábamos desde la radio de cambio, corto, y, o sea, sí, eso ha cambiado mucho, claro. Pero sí, yo recuerdo hablar así con mi casa. Yo, si me lo permite, Sí. yo preparé algunas preguntas, me imaginé, ¿no? Sí. Bueno, claro, ya muchas me las has contestado. Pero bueno, hay alguna que creo que puede ser interesante. A ver, un momentito, ¿eh? Por ejemplo, bueno, es que esta más o menos creo que ya me las he ido contestando. Voy a empezar por el final. A ver. Vale, has estado comentando antes que estabas abierto a que el personal civil en un momento dado pudiera participar en la revista, ¿no? ¿Cómo puede alguien colaborar con la revista y si tiene interés en participar o en contribuir con los artículos, cómo los puede enviar? Sí, tenemos una ¿Qué dirección. tipo de artículos en un momento dado? Desde el primer número tenemos una dirección, eso sí lo conseguí, una dirección de correo electrónico, que es, en fin, que ya la daré en su día, es www.bolina.es y ya a esa dirección se pueden mandar Es decir, hay un dominio. Hay un dominio, sí. Hay un dominio de internet. Un dominio de internet, sí, para recibir colaboraciones. No obstante, si el número de internet, el próximo número 3, no tengamos el enlace con Novatalasa, pues por supuesto le daremos difusión Claro. al correo. Sí, porque yo no sabía, me imaginaba, ¿no? de que habría muchas publicaciones, pero me sorprendió con el número de publicaciones que había en la página web de Defensa, que esas sí me interesa ponerla tanto en Novatalasa como en nuestra página web de Foro Libre, que hay una sección también. Con esta aventura llevamos un año. Es un año lo que lleva andando la revista, ya digo, a nivel interno, en lo que es la internet. Este número ya va a ser el número 3, el que nos despega hacia internet, y ahí sí esperamos ser más conocidos. Sí quiero decir un tema que no he comentado antes. ¿Qué periodicidad tiene? Sí, semestral, dos al año, cada 6 meses. Además, estamos intentando salir en mayo y en noviembre. El otro día, hablando con una chica del Ejército de Tierra, que es la que está en el Ministerio de Defensa, oye, semestral, ¿sacáis en junio? Digo, no, en mayo, para que en noviembre saquemos el otro número. Si lo saco en noviembre es porque en octubre lo tengo ya listo.
¿Qué ocurre? Que los de Intendencia en diciembre tenemos el cierre económico, el cierre del ejercicio económico, y en noviembre y en diciembre estamos hasta aquí de trabajo, o sea, no estoy yo para revistas en noviembre y diciembre. Por eso en octubre la quiero tener lista para salir en noviembre. Si hay un asunto que es sí me gustaría comentar, digamos, censura, autocensura. Nosotros esta es una publicación oficial, es de la Administración General del Estado y además del Ministerio de Defensa, que es una institución muy jerarquizada. Entonces, cualquier frase sacada de contexto, los militares somos un cebo fácil para crear polémica. Una serie de colectivos como los militares, los sacerdotes, los médicos, que cualquier cosa siempre... Yo digo, por ahí un ejemplo, hace un par de años hubo un artículo en la Revista General de Marina donde un teniente coronel de Infantería Marina se hacía eco, de hecho El País lo ha sacado también esta semana, se hacía eco del éxito que estaban teniendo, bueno, digamos del éxito, de la captación que algunas empresas logísticas como Amazon estaban haciendo de oficiales de la Armada. Y entonces decía, bueno, y lo que quería decir el artículo era, bueno, pues nosotros los militares, estamos bien preparados profesionalmente y somos competitivos también en el mercado de la calle. O sea, había gente que se le había hecho ofertas y pues decidieron cambiar su trayectoria profesional. Y sin embargo eso fue mal interpretado, se sacó de contexto y fuga de cerebros en la Armada, la gente se va de... Y no era eso. Pero ya cualquier cosa que se diga muchas veces pues, hay que estar alerta. Yo por eso repaso todos los artículos. Oye, no vaya a ser que nos saquen algo de contexto, lo que queremos es dar a conocer el cuerpo de intendencia, dar a conocer nuestras actividades. Si podemos conseguir eso, como Banderín en Gans, encantados. Pero no dar lugar a malos entendidos, porque somos un cebo fácil, ¿no? Y hay gente que está deseando que cualquier resbalón para crear una polémica que muchas veces son absurdas. Ya digo, esta de Amazon, así, esto es como antiguamente los pilotos de Iberia, ¿no? Así, eran gente con muchas horas de vuelo y estaban cotizados, claro, a las empresas les interesaba. Hoy en día que se ha liberalizado lo que es la formación de los pilotos, y además a nivel europeo, pues ya tenemos pilotos en Iberia, en aerolíneas españolas, gente de toda Europa, o sea que ya no hay aquel monopolio que había antaño, ¿no? Y discúlpame, pero hay una cosa que no me ha terminado de quedar muy clara. ¿Qué tipo de artículos se podría enviar el personal? Todo tipo, desde artículos de experiencia, contando la experiencia profesional, artículos de nivel de tipo histórico. Yo me gusta también la historia, ¿no? Recordar pues las lecturas del Marqués de la Ensenada o de nuestros... Estuve leyendo tu artículo en la revista de la Armada, el que escribiste sobre Guinea Ecuatorial. Sí. Es cortito. Sí, eso era un... Sí, artículos históricos, hay todo tipo. Aquí, por ejemplo, en este número, que es el número 2, que tuvo bastante éxito, pues ahí, por ejemplo, aquí hay un artículo histórico de las factorías de subsistencia, ¿no? Luego hay una chica que es nuestra primera coronel, Marta Bexeda, que además ahora está ocupando un destino casi de general, ¿no? Pues, o sea, rompiendo barreras, se titula, ¿no? Ella cuenta su experiencia como es la primera mujer que ha llegado a coronel del cuerpo de intendencia, pues cuenta su trayectoria, cómo la ha ido siendo mujer, y bueno, ahí la tenemos, y posiblemente sea la primera general. ¿Qué está destinada en Cádiz? No, en Madrid. En Madrid. Sí, está en el Ministerio de Defensa, sí. No, está claro, si quieres hacer carrera, vete a Madrid. Me imagino que hay temas que son tabús ahí en esa revista, como puede ser la monarquía, la princesita, el padre, todo esta gente, no se podrá hablar de ellos, ¿no? Sí. ¿O sí? Sí, por supuesto. Pero si no se puede hablar de Amazon, me imagino yo que... No es que se pueda hablar, bueno, es que se haya malinterpretado, o sea... El escrito crítico, por ejemplo, o de opinión en esa revista, ¿vale? O la gente... Sí, no, es un foro de debate y se ¿sí? critican. Lo que pasa, claro, hasta dónde llega la crítica, ¿no? Muchas veces hay que medir, pero... Bueno, claro, con un respeto y un, por supuesto... Hay que medir, pero claro. sí, por supuesto que se hace crítica. Y sí. Yo, por ejemplo, aquí en este número, yo hablaba del cuerpo de sanidad. Nosotros le estábamos haciendo de hecho, los de Intendencia nos dedicamos al suministro de todo tipo de material, excepto del material sanitario y farmacéutico.
y nosotros nos estábamos cargando el trabajo de los sanitarios y farmacéuticos también, hasta que dije, bueno, ya un momento. Los barcos firmaban los vales de farmacia. Sí. Pero que ahora ya los farmacéuticos y los sanitarios, pues ya ellos mismos se encargan de... Pero yo aquí denunciaba esto, oye, nos estamos haciendo el trabajo a los farmacéuticos, oye, es un artículo mío crítico, con los... Y ya diciendo, oye, ya tenéis vuestras unidades de gasto, ya vuestras unidades de gestión, y ya los farmacéuticos ya podéis volar solos. Os dedicáis solo a lo vuestro, nosotros a lo nuestro. Pues es un tema de corporativo, digamos, ¿no? Pero sí, crítico y lo publicado. No tiene ninguna pega, no ha tenido represalias. Es que muchos civiles no saben, por ejemplo, los parques de automóviles que lo llevan los de intendencia, que normalmente eso piensa que no. Ese es uno de los mandos que tenemos los de intendencia, ¿no? De los escasos mandos que tenemos, uno son los parques de autos. Además, yo he tenido la suerte de ser jefe del parque de San Fernando y del de Rota. He tenido los dos mandos y sí, es de las pocas ocasiones en que podemos mandarlo una unidad de tierra a los intendentes, ¿no? Como antiguamente las factorías también, ¿no? Ahora la factoría de subsistencias es un servicio más del arsenal, pero antaño era una unidad dependiente. Y los parques de auto pues es el último reducto que tenemos ahí en tierra los intendentes, ¿no? Yo tengo aquí algunas preguntas más. ¿Qué papel crees que juegan publicaciones como Bolina en la conservación y difusión de la historia naval? Fundamental. Y además yo procuro que haya siempre artículos dedicados a la historia, a recoger un poco nuestro legado, ¿no? Esos 300 años de historia, que no son 300, porque es verdad que situamos el origen del cuerpo en 1717, que coincide con el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y la creación de la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina en Cádiz, que por cierto, el heredero de esta institución es la Intendencia de San Fernando, que prefiero llamar la Intendencia de Cádiz, pues como vivo aquí en Cádiz, y yo voy a ser el próximo intendente de Cádiz, o sea, en julio tomaré posesión, y es recoger esa tradición, pero a mí me gusta ir más allá de 1717, ir un poco antes, era la época de los descubrimientos del siglo XV, del siglo XVI, cuando España pues, conquista el medio mundo, descubre continentes, y en aquellos barcos también iban oficiales de intendencia. Entonces no se llamaban intendencias, se llamaban veedores, y estaban contadores, veedores, y participaban también de aquellas hazañas. De hecho, el famoso Urdaneta, que es el que descubre el viaje, el tornaviaje, que es el trayecto desde las Filipinas en la vuelta a América, pues eso, el Urdaneta, un cosmógrafo, un gran navegante, pero él entró como veedor en uno de los buques de las escuadras de entonces, ¿no? Y Cervantes no era también... Y Cervantes, por supuesto, comisario de bastimentos. O Velázquez, que era aposentador y la logística lleva la logística. De hecho, la isla de los paisanes habla con los franceses, que lo llevaba Velázquez. Hace unos años hubo una polémica a raíz del centenario tetracentenario de la edición del Quijote. Entonces, una disputa entre el ejército de tierra e infantería marina sobre si Cervantes era soldado de tierra o soldado de mar, si era infante de marina o era infante de tierra. Una disputa absurda. Cervantes es de todos, ¿no? Es nuestro primer escritor, pero si algo era el cargo de comisario de bastimentos, se dedicaba al aprovisionamiento naval, o sea, era un intendente, ¿no? Y eso sí lo llevo a gala, siempre que puedo pues he hecho la puya. A los infantes no les gusta los centros de marina, pero realmente Cervantes era comisario de bastimentos. Yo tenía aquí otra pregunta, ¿no? Tirando un poquito aquí para casa. ¿Qué lugar, aunque bueno, ya por la portada no tan bonita que tienes ahí, ¿no? Pero ¿qué lugar ocupa Cádiz en la filosofía y los contenidos de Bolina? Fundamentalmente. De hecho, la sede de la revista es Cádiz, claro. Es mi destino. De hecho, si se fijan en la contraportada es mi despacho. ¿Y quién está? El Camarón. Yo siempre llevo al Camarón, donde en todos los destinos he estado en Las Palmas, en Madrid. Pero este retrato del Camarón siempre me acompaña en todos mis destinos. Muy curioso, que José Monje Cruz, el Camarón siempre va conmigo. Yo siempre pongo el ejemplo, ya desde el punto de vista del personal que hay, a los que tienen que darle apoyo logístico. Cádiz, al tener unido con Rota, es casi la mitad de la... mitad de la Armada. La mitad de la Armada está en Cádiz, en la bahía de Cádiz. Yo tuve la suerte que estuve en vestuario y llevamos no solamente lo de Cádiz, sino lo de Canarias también. Es decir,
que el vestuario de Cádiz y muchas veces a veces me costaba, decía a los de arriba, decíamos, a ver, si Cádiz tenemos prácticamente toda la armada y encima la de Canarias, no me podéis asignar los mismos recursos que a Cartagena y a Ferrol, que tiene mucho menos gente. Aquí siempre con menos hacemos más. Siempre he visto yo por lo menos está claro que ahora mismo Cádiz es la bahía de Cádiz, digamos. Es que la Cádiz Rota es logística. Cuando concentración de la Armada. Activar los barcos para ir a Irak, me acuerdo que estuvieron todos. En el año 86 se tomó una decisión política de gran calado, que fue trasladar el cuartel general de la flota, que entonces estaba en Ferrol, a Cádiz. Han pasado 30 años y en Ferrol no se han recuperado todavía. O sea, eso afectó profundamente a la mentalidad ferrolana, ¿no? Y aquí pues llevamos 30 años y es que tiene que ser aquí, el estrecho, por la situación estratégica del estrecho, claro. Ya digo, la mitad de la armada está aquí en Cádiz. Se habla también de la descentralización de los ejércitos, y tierra lo ha hecho, aire también, y en armada estamos empezando a pensarlo, ¿no? Y siempre he tenido claro que el cuartel general de la armada debería estar aquí en la bahía de Cádiz, como el Pearl Harbor, ¿no?, que tienen los americanos. Y una cosa que yo pienso, a lo mejor no tiene nada que ver, si tú tienes alguna referencia, como yo leí el otro día en la prensa que lo del apagón que afectó al cuartel general de la Armada, yo quería ver más, no solamente lo que aparecía en la prensa, sino a qué sitio afectó, porque me imagino que todo el cifrado y toda esta cosa tendría su... Sí, no estaba afectado. Pero en cambio afectaría al resto. Sí, vamos, todos tenemos, que eso ya por curiosidad, que no tenga los grupos electrógenos, por ejemplo, lo que yo llevo ahora, ¿no?, que es la jefatura de aprovisionamiento. Lo que son las cámaras frigoríficas de la factoría de subsistencias, enseguida saltaron los grupos electrógenos y siguieron funcionando las cámaras. Que no afectó a... Incluso los parques de autos, los surtidores eléctricos, pues los surtidores de gasolina o de combustible también tenían su grupos electrógenos, o sea que se podía seguir dando combustible. De hecho, en la Clica, al lado de la Carraca, tenemos depósitos de combustible, pues nada, también, que en ningún momento peligró la operatividad. Porque después las noticias son muy exageradas, muchas veces. Tenía aquí otra pregunta. Por ejemplo, tienes un largo recorrido, ¿no?, como nos has estado contando, como editor, como escritor. Yo me preguntaba, ¿no?, ¿cuál ha sido hasta ahora el artículo o número que te ha marcado más personalmente como editor? Bueno, en lo que es la revista General de Marina hay un artículo del que hice en su día. Además, me gustó mucho hacerlo, que era Marinos y Académicos. Eran de los marinos que han sido miembros de la Real Academia de la Lengua. Este lo publiqué hace ya unos cuantos años. Con ese artículo he ido dando muchas conferencias por toda España. Y además ese artículo, había un programa en Radio Nacional de España que era El Mar de las Letras o algo así. Y entonces me pidieron permiso, oye, para comentarlo. Digo, por supuesto. Sí, con ese artículo he viajado mucho por toda España. Ese es uno de ellos. Luego hay otro artículo que escribí que a raíz del 300 aniversario de la Intendencia en el 2017 lo publiqué en la revista del Ateneo de Cádiz, y este también me sirvió. Aproveché el tricentenario para viajar por toda España dando la buena nueva del Cuerpo de Intendencia, que hace 2 años lo retoqué, le di un nuevo enfoque, que es el que di hace esos 7-8 meses aquí en Foro Libre. Pero sí, tengo artículos. Hay otro que publiqué a raíz del 300 aniversario de la creación de la Compañía de Guardias Marinas. Este es un artículo que un poco autobiográfico, ¿no? Hablaba de cómo llegué yo a Guardia Marina siendo un chico de Barcelona, y aquel artículo llegó a finalista en los premios de la revista General de Marina, que al final no me lo premiaron, pero yo sé que gustó mucho y también tuvo bastante difusión. Pero sí, una vez que llevo muchos artículos tanto en la revista General de Marina como en otras publicaciones. Sí. Y tengo aquí una última pregunta. Lo que pasa es que, bueno, perdona, es que como no tengo el boli no puedo... Una de las preguntas que yo tenía, pero bueno, en este caso yo creo que dentro de lo que cabe lo habéis tenido medianamente sensible, ¿no?, viniendo a lo mejor del general, ¿no?, la idea de poder crear la revista, ¿no? Pero igualmente, ¿no?, claro, ¿qué reto se encuentra uno en la creación y el mantenimiento de una revista como esta? Primero, llevar a cabo el proyecto y luego mantenerlo. Claro.
Llevamos ya 2 números y ahora este tercero es el que nos va a la red. Yo he tenido la tentación de dejarlo, digo, ya hemos publicado 3 números, ya estamos en la red, que venga otro y lo sigan. Máximo, ahora voy a tener un destino de bastante responsabilidad, pero no, yo creo que es una aventura que a mí me gusta, es una actividad que me gusta y mientras tenga la colaboración de mis compañeros, ¿no? Del cuerpo de intendencia, pues a mí me decían al principio algunos generales, no, pues voy a obligar a mi gente a que te escriban. Digo, no, yo no quiero que la gente escriba obligada, yo quiero seducir, que escriba, que venga, porque y ha habido muchos tenientes jóvenes que se han ofrecido. Otros los he llamado yo, oye, escríbeme de este tema o del otro, y sí, la colaboración. Yo mientras haya voluntad por parte de, sobre todo el general lo hizo, creo, la revista pensando en las generaciones más jóvenes, y esa es mi idea, ¿no? Que así siga. Por supuesto, llegará el momento que me echaré un lado y vendrá otro, y espero que sí, que la semilla quede allí, y llevamos 3 números, bueno, un año. Confiemos, ¿no? Que llegue, ¿no? Como esta, ¿no? Que es de 1800 y pico. Un destino de reserva asignado para... No, esa es otra forma de pasar la reserva. Yo siempre digo, este es mi destino, la reserva, pero quién sabe. Y ya si me permite una pregunta un poquito, ya no tiene nada que ver ya con la revista, ¿no? Ya a nivel personal, pero bueno, pues así lo compartimos. Tus artículos. A mí me encantan tus artículos, claro, sí, los que publica en Novatalasa de cocina e historia. Bueno, estos artículos yo empecé publicándolos en la revista Gastrosur de Carlos Espínola. Carlos Espínola dejó de editar la revista, ya se aburrió, y dije, bueno, ya hasta aquí he llegado, y entonces yo me quedé huérfano. Y entonces te conté a ti y digo, bueno, pues mira, voy a seguir. Tenía muchos artículos ya previstos, sobre todo el del 75 aniversario o 60 aniversario, me acuerdo de la Churi, que se me había quedado allí en el tintero, y gracias a ti, a Novatalasa, pues lo saqué adelante, y como tenía un montón de artículos, te los estoy mandando de 2 en 2 porque que mi intención es reunir todos esos artículos, tanto los de Gastrosur, Novatalasa y Gastroñam, que lo tengo es otra revista de un compañero que se fue a la reserva transitoria hace años, que también los publico, también los cuelgo en mi página. Pues quiero recopilarlos todos y hacer un pequeño libro, ¿no? Yo quiero llegar a los 70 artículos, y sí, me queda uno sobre el menudo, ¿no? Porque claro, estos artículos gastronómicos yo los dedico a un producto en concreto, pero siempre le cuento una historia como marino, ¿no? La serie se llama Marino y Diletante. Entonces, pues del choco, de una serie de productos alimenticios, y siempre cuento pues historias que me han pasado a mí, marcado tanto en el Cano, en el Malaspina, sobre todo en el Malaspina, que fue mi primer barco como teniente, y yo tenía un alter ego, a mí me gusta comer, tengo buen saque, y mi primer comandante era un señor con úlcera, me llamo el tío de la úlcera, y era pues el Moriarty de Sherlock Holmes, el enemigo, o sea, lo pasaba fatal, y además este hombre fue director del Instituto Geográfico años después, y cuando hablaban de él, es que este tío, un loco, y digo, pero vosotros vais a las 3 de la tarde a vuestra casa y ya no lo veis hasta el día siguiente. En un barco navegando lo teníamos las 24 horas del día, el tío con la úlcera supurando y haciéndonos una persona que era el que mandaba, pero pues nos tenía todo el barco. Entonces yo siempre digo que con estos artículos quería contar la historia de una serie de españoles que estuvimos sirviendo a la Armada con el tío de la úlcera, que es una epopeya que no se ha contado, ¿no? O sea, estábamos allí con un tío con úlcera que nos tenía fondeados en la ría de Sada, sí, porque tenía miedo de que si entrábamos en puerto pues desapareciéramos, ¿no? Y entonces pues de lunes a viernes nos tenía fondeados allí sin salir a tierra y en Ferrol, una navegación costera, porque los buques hidrográficos se dedican a navegación costera, a actualizar las cartas náuticas. Ahora ya tienen otros procedimientos mucho más con la informática, con las nuevas tecnologías, pero en aquella época pues éramos con sonar de barrido lateral y con escandallos, y lo normal era salir y entrar por la tarde. Que el hombre nos tenía fondeados, porque tenía miedo de que saliéramos todos huyendo, y encima con los arrebatos de la úlcera, ¿no? Yo me acuerdo, no podía comer fritos. Yo me acuerdo una de las veces que el rancho, ¿no? La gente empezó, era un barco muy familiar, 50 personas, empezaron a hacerse huevos fritos, y por la noche este hombre pidió una tortillita, creo que era una tortillita, y no había huevos, ya no quedaban huevos, los había como... Me echó una bronca, pero una bronca.
Y lo recuerdo que eso que era un basilisco, claro, con la úlcera. Y entonces ahí que luego era una buena persona, pero tenía un poco de Jekyll y Hyde, ¿no? Entonces, ese personaje lo he convertido en un personaje literario, el tío de la úlcera. Hay cosas que cuento que ya me invento, ¿no? Decía que llevaba música de Ray Conniff en el coche. Ray Conniff era ¿se acuerdan? Era un hombre que interpretaba todos los éxitos de actualidad musical, pues le daba un toque así un poco hortera, en plan orquesta. Y pues yo le adjudiqué esa afición a Ray Conniff, al tío de la úlcera, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que cuento son historias que me han pasado, tanto en el Malaspina, en el Cano, en la Vuelta al Mundo, que tuve la suerte de dar. Y pues siempre lo relaciono con algún producto. Sí, son muy buenos los las artículos. tortas de aceite, no sé, cualquier cosa. Yo los recomiendo porque son muy divertidos, la verdad. Yo creo que sean breves. Una cosa en mi escritura, yo intento no hacerme pesado. O sea, lectura que sepa poco, ¿no? Que es lo bueno. O sea, cuando lo leo y ya está, listo. Yo, si me lo permite decir mi coronel, a mí, por ejemplo, escuchándole, porque usted se expresa muy bien, y estaba pensando, digo, este señor si sacase una serie de podcast, yo creo que sería muy exitoso también, ¿eh? No sé, a mí me gusta escribir, para hablar, sí, bueno, últimamente sí, llevo ya unos cuantos años dando conferencias, charlando, pero a mí mi voz no me gusta. Yo cuando la escucho no acabo de... Bueno, pero no acabo de gustar. Lo importante es el contenido. Sí, es verdad que tengo una voz que no todo el mundo me reconoce, pero no acabo de... Pero quién sabe, no sé. Bueno, yo solamente digo que yo creo que tendré mucho éxito. Bueno, ¿alguna pregunta más pues, bueno, yo le pido un aplauso para Alfonso. Vale, un detallito, ¿no? Está muy bien, me gusta mucho. Sí. Y nada, bueno, aprovechar, bueno, hay 2 militares más, ¿no? Que sepan, que aquí tenéis las puertas abiertas, ¿eh? Que seguro que podéis contarnos montones de cosas, anécdotas y que nos gustaría, vamos. A mí me encantaría que pudierais venir. Pero usted me dijo, ¿no?, que estaba en el Juan Carlos I, ¿eh? Sí. Yo tuve ocasión de ir una vez una visita que hubo aquí y me encantó el barco, la verdad. ¿Ya está en Barana? No, ¿Cómo ha estado? ahora en julio. En julio, yo vine a pero no pensé, no sé qué la fecha. Tiene llave, En julio. Manolo.